Sí. Eso es lo que dijo el nieto del marqués de los Pontones. Pero vamos a ver, ¿un duelo? ¿De los de verdad? ¿Pero qué pamplinas y qué tontas son esas? Que no, hombre, que no. Que ese hombre tenía que estar de chanza, amor mío. Ojalá, Lolita, ya me gustaría a mí, pero no. Que por su tono, mucho me temo que lo decía en serio. ¿Qué es eso que acaba de contarme Emilio? ¿Es cierto que don Ildefonso te ha retado en duelo? Como lo oye, padre. ¿Pero qué ha sucedido? Si es que en realidad tampoco ha sucedido mucho. Simplemente estábamos comentando sobre la actualidad y... ¿Y? Y yo hice un comentario sobre la guerra del Rif. ¿Qué comentario? Dije que esos pobres muchachos estaban yendo al matadero y que la guerra estaba perdida. Pero tampoco se ponga así, simplemente fue un comentario. Lo que pasa es que ese hombre se puso como una hidra, como si le fuera la vida en ello. ¿Pero cómo se puede ser tan imprudente, hijo mío? Yo qué sé, padre, si es que... No sé, se lo tomó muy a pecho. Y claro, luego... La cosa empeoró cuando le dije que yo me había librado de ir a la guerra. Y Emilio le contó que habíamos engañado al inspector militar. Virgen Santa. O sea, que te vas a batir en duelo por una discusión absurda. Que no, si es que ni siquiera fue una discusión, padre. Solo fue un comentario sin pensar y el hombre, pues, perdió los papeles. Esto no puede estar pasando. Que no. Que esto no puede estar pasando. Suegro tiene que hacer algo. Por favor, dígame que va a hacer algo, que mi hijo no puede nacer huérfano. ¿Cómo se puede ser tan bocazas? Bueno, basta ya. Ramón, basta ya. ¿O acaso no ves lo asustado que está tu hijo? Que esto no puede estar pasando. Antonio, como ese hombre te mate, yo te remato, te lo juro que te remato. Que no, Lola, que no. Pero ¿cómo me voy a morir? Que no. Que yo no me puedo morir. A ver, vamos a mantener todos la calma, que me parece que la estamos perdiendo. Para empezar, Carmen, vete a preparar unos cuantos litros de tila que lo vamos a necesitar. Antonio, vete preparando porque mañana vamos a hablar con la familia de ese muchacho para que entre en razón. ¿Y si no entra qué? Si no entra, ya pediré asesoramiento a un juez conocido mío. Hay que impedir semejante dislate. ¿Qué haces aquí tan sola, Camino? ¿Ocurre algo? Ildefonso ha retado en duelo a Antoñito. ¿Qué ha hecho qué? Lo que oyes. Estamos en el siglo XX, ya nadie reta duelo a nadie. Pues Ildefonso sí. ¿Y por qué lo ha hecho? Estuvieron hablando acerca de la guerra en Marruecos y Antoñito tuvo un comentario desafortunado acerca de los soldados. ¿Qué comentario? No lo sé exactamente. El caso es que Ildefonso se sintió ofendido. Dijo que era una humillación y una ofensa hacia su persona. ¿Qué despropósito? Sí, un despropósito que podría costarle la vida a alguien. Camino, no has de preocuparte. Seguro que ha sido una chiquillada de juventud. No creo que sus familias vayan a permitir que cometan tal tontería. ¿Tú crees? Estoy convencida. Así que quita esa cara. Todo se va a arreglar. Madre, ¿sabe algo acerca del duelo? ¿Hay alguna novedad? Está en casa de los Palacios, tu hermano, y todavía no ha vuelto. Yo también tengo pensado hacerles una visita y decirles que estoy de su lado. No vas a hacer tal cosa. ¿Cómo? Es mejor que no te entrometas en este asunto. Ya estoy metida en que no quiera. Ya, pero es mejor que a partir de ahora te mantengas al margen. Estas cosas han de solucionarlas los hombres, que son los que realmente saben hacerlo. Bueno, en este caso yo creo que son ellos los que las han estropeado, ¿no? Concretamente, don Ildefonso. Es tarde y vamos a cerrar el restaurante, así que si no le importa tenemos mucho trabajo. Buenas noches. Madre, ¿por qué has sido tan seca con Maite? Porque se ha metido donde no la llaman. Vamos dentro.
¿Sabes si Antoñito ha pasado por aquí? No, yo no lo he visto. Es que estaba en el Ateneo con su padre y me ha dicho que luego se pasaría para contarme. Aún no deben haber regresado. Estoy deseando tener noticias sobre lo que ha ocurrido. Tú y todos. La verdad es que está todo el barrio muy preocupado por este asunto. No es para menos. Es que un duelo en estos tiempos es algo completamente absurdo. Vamos, una absoluta estupidez. No para muchas familias de la alta sociedad. El honor es sagrado. Madre, no mire a decir que está usted de acuerdo con todo esto. No, yo no he dicho eso. De hecho, estoy deseando que don Ramón pare este asunto. Eso espero. Porque la vida de un hombre está en juego. A la sazón, mi amigo. Un amigo que podría haberse callado. Madre, que yo estaba delante y apenas dijo nada. Bueno, algo dijo para que estemos en esta situación. A veces es mejor oír, ver y callar. Anda, toma. Lleva la cuenta a la mesa 2. Voy a ver a Rosina. Le he avisado para que vaya a visitarla. Con Dios. Aquí tienen la cuenta. Hermano, ¿sabemos algo de Antoñito? ¿Hay noticias? No, nada. Y creo que me siento bastante responsable de todo este asunto. ¿Tú? Sí. Yo estaba presente cuando ocurrió y no hice nada para detenerlo. No hubieras podido hacer nada para detener al Ildefonso. Es que me pilló completamente por sorpresa. Ildefonso parecía un muchacho tan agradable. El duelo no puede prosperar. Ese asunto no puede seguir hacia adelante. No. Sobre todo porque sea ciencia cierta que Antoñito va a perder. Si es que no ha cogido un arma en su vida. Ildefonso es un experto tirador. Hay que evitar ese duelo como sea. Y aunque madre me lo haya prohibido, voy a tomar cartas en este asunto. ¿Qué piensas hacer?